coanfitriona. Okay. Yes. Listo. Ya estamos, ¿no? Estamos, ya está. Perfecto. Ahora sí, pues buenas noches a todos. Bienvenidos. Ya estamos transmitiendo en Face en la página de SIC Alejandra Molina y lo estamos grabando, por supuesto. Y bueno, hoy tengo, ¿qué será? Como un mes que le dije a Ale, oye, por favor, Ale es mi hermana, como pueden ver, nos parecemos, Alejandra Molina, Gaby Molina. Por favor, déjame hacerte una entrevista para platicar con la gente de algo que tú sanaste, que la gente piensa que no se puede sanar, ¿sí? Ale no estaba en Sana Sin Esfuerzo per se, como Sana Sin Esfuerzo, pero la realidad es que de mi casa es la que más vivía tipo Sana Sin Esfuerzo. Ella, cuando comíamos pizza, le quitaba el pan, solo se comía el queso porque no le gustaba. Si Y la había salsa de tomate. Y la el salsa de queso y la tomate. salsa de tomate, si había un sándwich, solo se comía lo de adentro del sándwich. Y eso es así siempre, o sea, no le gustaba el pan, pues. Entonces, no le gustaba el pan, no le gustaba el dulce, nada más en algunos momentos de la vida se comía un chocolate cuando pues, a lo mejor tenía alguna cuestión de ansiedad, no sé, se comía un chocolate, pero era muy raro. Entonces, cuando ella empezó a ver lo de Sana Sin Esfuerzo, pues es más o menos la forma, salvo el sol, porque ella le huye al sol. Entonces, por supuesto, le huye al sol. No tomaba agua tampoco, era un tema con ella y el agua, pero se alimentaba, siempre comía verduras, se tomaba su jugo verde, le gustaba la proteína, o sea, era muy parecido su estilo de vida. Pero lo que sí tomaba eran los suplementos que tomamos en Sana Sin Esfuerzo. Ella fue la que nos enseñó la maravilla del omega 3. Ella fue la que nos dio una clase de biología, una clase maestra de biología. Nos dijo, a ver, señoras, las células del cuerpo tienen una membrana, piensen en un huevo, la cáscara del huevo es la membrana del huevo, que es una célula. Bueno, nuestra célula tiene una, y ahí hay aceites, hay grasas. Y hay dos tipos de grasas esenciales, omega 3 y omega 6. El omega 6 se encarga de que las células se comuniquen bien, de que salgan los desechos, de que entren los nutrientes, y si tú no consumes omega 3 en tu alimentación, traes una deficiencia nutricional. Entonces, cosas que ella fue maestra de biología, ¿cuántos años en secundaria? 8. 8 años fue Ale maestra, además de que psicóloga, fue maestra de biología durante muchos años. Entonces, pues sabía cómo. No sé si te perdiste tú, Gaby, o fui yo, pero se oye trabado desde aquí. Elisa, ¿tú nos puedes decir? Funciona el cuerpo, y cuando le dije, ¿por qué el omega 3 hace esto? Pues de pensamientos para sanarlo. Entonces, ella habla de que tuvo sinusitis y se curó la sinusitis, y luego que tuvo tinnitus y se curó el tinnitus. Entonces, la gente siempre quiere saber qué hizo y cómo hizo. Entonces, bueno, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Dónde transmites ahorita? ¿Desde San Diego, California? Estás en San Diego, Así es. Ok. Y platicando contigo un poquito de cómo era tu vida. Tú siempre has sido muy intensa, ¿sí? Eso quiere decir, sientes intensamente. ¿Y hay otro estilo de vida o qué? Pues, habemos las que somos un poco más tranquilas, aunque la gente no me lo crea, la tranquila soy yo. Ale es la intensa de las dos. Y como intensa que eres, yo recuerdo que siempre fue la súper perfeccionista. Bueno, era la que llegaba de la escuela a hacer la tarea. ¿Quién hace eso? Alejandra, ¿no? Y había examen y estudiaba desde a las 2 semanas antes del examen, ella ya se había, o sea, súper adelantada a lo que se tenía que hacer, siempre trabajando, siempre haciendo, siempre haciendo. Entonces, un día en tu vida despertaste con un ruido. ¿Cómo fue esto de que te diagnosticaste, o tú solita te diagnosticaste? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo empezó todo? No, como en el 2017 empezaba a escuchar cuando estaba muy en silencio todo, como un pequeño, como ting, pero muy chiquitititito. Entonces yo dije, ay, seguro algo luego se me va a pasar, como te pasa muchas veces, que te duele la panza y luego se te quita, ¿no? Entonces cuando estaba como los cuartos muy cerrados o estaba muy así en silencio absoluto el espacio, oía un pequeño pitido, pero muy, muy ligerito. Yo dije, "Ah, luego se me va a pasar". Eso fue lo que yo pensé. Pero en Porque a veces ese, pasa, ¿no? O sea, a veces escuchas zumbidos y luego se quitan.
Ah, sí, 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 pero no era, bueno, mi experiencia es que a veces oía un pi y luego se te pasaba como cuando ibas al antro y que, no sé, o de repente, Retumbaba el sonido. sí, 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 y luego se quitaba, pero aquí era como recurrente y solamente lo escuchaba cuando estaba muy en silencio, luego me quedaba dormida y ya decía, luego se me va a pasar, o sea, se me va a quitar en un rato, pero para mi sorpresa el zumbido se empezó a hacer más alto y solamente era del lado derecho, era muy, como muy persistente. Entonces empezó a sonar cada vez más, yo creo que del 2017 para 2018, yo creo que fue enero, febrero, por ahí, ya no era un zumbidito así chiquito, realmente era un sonido constante que incluso cuando estaba en una conversación y había silencios, ya no hacía pi, a veces hacía bu, así como que eran diferentes vibraciones, ¿no? Entonces, ahí sí ya me preocupé, o sea, ya no estaba así como, ay, no va a pasar nada, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, Oye, pues pero hice lo que hace. entiendo, el timeline que estás comentando coincide con la enfermedad de mamá. Claro, o sea, ahorita voy a agregar todo el entorno y el tiempo y lo que estaba pasando, ¿no? Pero yo no creo que haya sido solo porque mi mamá se estaba enfermando. Yo sí me doy cuenta, bueno, ahorita no sé si alcancemos hoy por todo lo que aprendí de esta experiencia, pero en ese sentido yo sí me acuerdo que empezó a subir. Entonces fui al doctor y me dijo, no tienes nada, pero ya tienes 42 y no sé si a ustedes les ha pasado, pero después de los 40 veces los diagnósticos, los médicos ya te dan sentencia, como ya tienes 40, o sea, ya el cuerpo ya no sirve, ya no, no sé qué, ¿no? Entonces fui a otro doctor, fui a dos médicos, los dos me dijeron nada, que no se veía nada. Uno me dijo se ve un poquito inflamadito, me dio diclofenaco, no me sirvió de nada, porque aparte no tenía yo dolor, más que sí sentía una sensación a veces como si estuviera tapado el oído, no lo sentía totalmente abierto. Otro me dijo échate agua oxigenada y que te destapan el oído, pero nada, o sea, no había como mejoría. Entonces, pues dije, chin, pues ya no se me va a quitar según los doctores, pero afortunadamente, al menos en mi experiencia, yo sí crecí con la filosofía de que si el médico convencional te dice que no se puede sanar, quizás hay otro camino que él no conoce, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho de cuando leí el libro de Luis Hay, allá en mis veintitantos, porque sí padecí de una sinusitis que me dijeron que solamente se me iba a quitar si iba con un alergólogo en Guadalajara, que nunca fui con él, pero Luis Hay decía, y el médico aquí en Tijuana me dijo que me tenía que salir de donde yo vivo, que está muy cerquita del mar, porque yo tenía alergia al mar, ¿no? Y dije, no, No, pues me no, acabo o de sea, cambiar de de mi casa, casa. o sea, ¿cómo salir de mi casa? No, bueno, entonces me acuerdo que en aquel entonces compré el libro de Luis Hay y decía que lo incurable era algo que los médicos convencionales no sabían cómo sanar porque ellos solamente estudiaban el cuerpo y no la mente y las emociones. Entonces, me sonó muy lógico y me acordé, dije, bueno, pues si tengo este zumbido, es posible que sea que el médico que me vio pues no conozca mis emociones y no conozca mis pensamientos. Pero me acuerdo que dije, bueno, ¿y ahora por qué me enfermé? O sea, ¿y ahora qué? Si todo he estado haciendo bien y le he estado echando muchas ganas a la vida, ¿no? O sea, pues obviamente yo siempre he sido como muy humilde, pero pues sí me frustro y digo, bueno, quién sabe qué hice ahora mal, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de que ¿Quién dije, sabe bueno, qué lo hice que... ahora mal? O sea, sí lo viste como tu responsabilidad. Ah, sí, claro, o sea, seguro yo había creado esta experiencia, al menos esa es mi perspectiva para mí. Yo respeto las perspectivas de todos, pero desde mi perspectiva yo soy creadora de esta experiencia, debe haber algún camino para descrearlo, no sé cuál es, no sé cuál es, y creo que esta experiencia ha sido de las que más he tenido que tener paciencia, porque la cantidad de mensajes, yo siempre que he sanado de alguna enfermedad, no han sido tantas, pero de algún diagnóstico que me dice un médico que no se va a quitar, y he tenido tres en mi vida, siempre digo, wow, cuánto aprendí de esto que según esto no se iba a quitar, ¿no? Hasta ahorita esa ha sido mi historia. Entonces, siempre he tenido yo como esta escalerita, desde hace mucho tiempo la veo y la comparto incluso en las mañanas, donde les digo que cuando te pasa algo, a veces te puedes sentir desesperanzado y se siente muy feo, pero creo que en este caso no estuve así. Con la sinusitis sí, me acuerdo de decir, nunca se me va a quitar y de haber pensado yo así, no quiero vivir, porque me dolía mucho, había un dolor muy intenso. Entonces, te puedes quedar entre la angustia y la desesperación. Al principio, cuando intentaba encontrar las respuestas de cómo se me iba a quitar esto, sí me desesperé porque es muy
molesto estar teniendo un oído que zumba y no se quita. O ¿No sea, se no, quitaba? ¿Lo oías no se todo el quita, día? no, no, todo el santo día estaba así, ¿no? Entonces era como desesperante. No me acuerdo que me hubiera enojado, realmente no creo que este escalón me lo brinqué, pero sí estaba entre molesta y desesperada y Nos angustiada irritaba. a rato. Como irritada, exactamente, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Pero les digo que siempre he sabido de estos escalones y yo decía, tengo que mantener o tengo que seguir abriéndome a la posibilidad de una sanación. Alguien debe conocer algo que yo no sepa, ¿no? Alguien debe conocer un camino que yo no conozco, ¿verdad? Porque ni todos los doctores se saben todos los remedios, ni hay manera. Entonces, me encanta leer ahora en el taller de el manejo de las emociones de la mañana. Me he dado cuenta que mi manera de leer es muy minuciosa, yo no lo sabía, pero pues como ahora comparto el libro con tanta gente, entonces no nada más leo, sino que creo mis propios sistemas de aprendizaje a través de lo que leo. Entonces encontré dos libros que me encantaron. Uno de ellos se llama Tinnitus, de tirano a un amigo. Fue el primer libro que leí. Te habla de la historia de alguien que tuvo tinnitus y que te hace ver cómo el tinnitus es tu mejor amigo, porque es una alarma de que no estás viviendo tu vida equilibradamente. Y cuando leí eso dije, esa soy yo. O sea, de verdad que siempre he tratado de equilibrarme, muchas veces ha sido como mi meta a lo largo de mi vida, pero la intensidad a veces te hace, y ahorita van a ver dónde yo me excedí, ¿no? Excederte en algunas áreas de tu vida, ¿no? Entonces, ese libro me encantó porque tenía muy buenas respuestas. Y luego después de ese libro, que te crea mucha conciencia de dónde estás, incluso hasta hace un semáforo y te va hablando cómo el tinnitus, si lo vas trabajando, se va quitando gradualmente. Yo no conozco a alguien que se le haya quitado de sopetón, pero tiene todo que ver con el libro que leí después, que se llama Supernatural, donde Joe Dispenza te habla de nuevo del poder del pensamiento que hay para poder sanar. Y así como el libro que leemos todas las mañanas, que habla de Deja de ser tú. Bueno, yo leí este libro y Joe Dispenza repite sus conceptos en sus libros de diferentes maneras y de diferentes aristas, porque aprender a sanarte a ti, yo creo que debe ser visitado desde muchas aristas. Entonces, cuando leí estos dos libros, me ayudaron a mantener abierta la puerta de la esperanza. Si no la tienes abierta, como esta apertura de sí, sí, hay otro camino, ¿no? Y el señor del tinnitus, Julian Cowan Hill, que es el autor, él te va narrando su historia al mismo tiempo que te va dando los tips de lo que tienes que cambiar, ¿no? Entonces, este proceso de leer estos dos libros, pues hace que yo voltee a ver mi estilo de vida. Y a mí me encanta hacerme preguntas. Se me quedó muy grabado lo que decía Joe Dispenza siempre en el tema de sanar. Para mí estos son como ejes centrales. Tienes que seguir trabajando en traspasar los tres grandes, y lo hemos leído muchas veces en el taller de la mañana, pero es que lo menciona en sus diferentes obras, ¿no? Yo he leído los 4 libros de Joe Dispenza, no sé si tenga otro más, pero aquí habla él de que no importa lo que esté pasando en tu cuerpo, tienes que visualizar otra posibilidad, ¿no? No importa, bueno, tienes que ver cómo tu enfermedad está íntimamente relacionada con tu entorno. Ahorita les voy a platicar qué fue lo que yo descubrí. Y obviamente íntimamente relacionada con tu manejo del tiempo. Y ahí yo dije, ay, Joe Dispenza, me habló por teléfono, me estaba espiando seguramente, ¿verdad? Porque definitivamente a la hora de contestarme preguntas, yo siempre que he sido terapeuta, me encanta ver cómo a la hora de hacer preguntas las personas encuentran sus propias respuestas. Eso me encanta esa parte, ¿no? Entonces, me di a la tarea de grabar preguntas. Ok, está bien chistosa mi técnica, pero pues, si te sirve, no sé por qué. Bueno, no es cierto, sí fui, contacté con una terapeuta y dije, necesito que me digas lo que tú ves de fuera. Eso también lo hice. Pero yo soy muy curiosa y soy muy ¿Una persistente. terapeuta, una psicóloga? ¿Mandé? ¿Era una No, psicóloga? No. era una de estas terapeutas que te hablaba, o según desde su perspectiva,
te decía cómo se sentía la energía en tu cuerpo. Antes de que me hablen de cosas místicas, yo entiendo que en el cuerpo hay muchísima energía. Por ejemplo, el sistema circulatorio se está moviendo, ahí hay energía de movimiento, ¿no? Los vasos capilares se están abriendo y cerrando, sorry, pero ahí hay energía de movimiento, ¿no? Luego tienes energía de calor, porque tu cuerpo tiene que mantenerse a 36.5 grados centígrados todo el mendigo día, no importa lo que hagas, pero ahí tu cuerpo siempre está generando energía calorífica y es directamente proporcional al ritmo metabólico que tienes. Por ejemplo, cuando la glándula tiroides baja el ritmo de actividades, nos da más frío. Y no es que tu cuerpo baje tanto de temperatura, pero la temperatura promedio se mantiene en los órganos de adentro. A eso agrégale que estamos pensando y el sistema nervioso va a toda velocidad con descargas eléctricas. Entonces, no tiene, la gente me dice que me abrazan de energía y está muy místico. No tiene nada de místico, es biológico, El ¿no? día que te quedas sin energía te mueres. O sea, Exacto, literalmente, el día que exacto. quedas frío, ya te moriste. Entonces, somos, claro que somos Entonces, llenos de energía. exactamente. Entonces, ella también trabajaba a través de la meditación y te hacía reflexionar sobre cómo sentías la energía de tu cuerpo. Y algo que no se me olvida es que cuando me acostaba, sentía muchísima energía en la parte de atrás del cuello. Entonces yo decía, no, es que aquí hay algo que no está fluyendo y seguramente soy yo, pero mi cuerpo está respondiendo, ¿no? Entonces, para esto aquí les platico que ya habían pasado 6 meses y mi mamá estaba en una situación muy crítica, donde ya estábamos en el tema del verano. Entonces yo seguía leyendo. Claro que mi lectura no me servía para calmar el síntoma, pero decía, bueno, esto va a pasar, no sé qué vaya a pasar. Mi mamá falleció en septiembre y después del fallecimiento de septiembre, hagan de cuenta que yo escuchaba como todo el tiempo, como nunca lo había escuchado, ¿no? Decía, bueno, esto tiene que pasar, porque ya leí en mis libros, ¿verdad? Por lo menos en el del señor que hablaba de tirar un amigo, algo que se me quedó muy grabado es que decía, cualquier persona que tiene tinnitus tiene una sobreactivación del sistema nervioso simpático y como ustedes bien han conocido, me encanta la biología y yo sí estaba muy consciente de que el sistema nervioso simpático no puede estar sobreactivo ¿Cuál es el porque sistema genera. nervioso simpático? El sistema nervioso tú lo puedes dividir en varias cosas, pero hay una división que me encanta que es el simpático y es el parasimpático. El simpático es el que te activa, el que haces cosas, el de córrele porque ya se te hizo tarde en la escuela, el de apúrale, el de estamos en emergencia, ¿no? Y el parasimpático es el que dice descansa, olvídate de los problemas, déjalos ir, es tiempo de limpiarte, de regenerarte, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este proceso de entender, fíjate bien, de nuevo, el cuerpo, el entorno y el tiempo, y lo primero que digo es, mis manejos del tiempo están espantosos. En el libro de Joe Dispenza, leo un dato en este que les enseñé que decía el 70% de los seres humanos pasan 70% del tiempo en estado de alerta. Y estado de alerta es estar preocupado o la sencilla e inocente vivir con prisa. Y eso es algo que yo hacía todo el día. Y dije, ¿y ahora cómo le hago para dejar de vivir con prisa? Porque vivir con prisa es como tener pues como una pelota que trae mucha inercia, ¿no? Y decir, ¿por qué estoy viviendo con prisa? Entonces ya no me hice bolas, no me peleé, lo único que puse en mi mente, ¿no? Porque eso, ¿no? Tratando de traspasar mi actual estado, decía, tengo que encontrar el camino para ya no correr, para ya no estar presionada. Entonces yo pedía que llegara eso, o sea, hacia mí y empecé a soltar cosas paso a pasito. Esto no bajó la intensidad del tinnitus, todavía seguimos a finales de 2018, yo sentía con la misma molestia. Entonces decía, no importa, si hay gente que ha sanado, yo lo voy a poder sanar. Entonces, aquí me equivoqué, pero aquí les voy a poner mis preguntas de reflexión. Estaba usando una diapositiva que usé en la mañana el otro día para el taller, pero yo solita hice mis preguntas de reflexión para problemas de tinnitus y son mías, ¿no? Y yo digo mías porque ya había leído lo suficiente para hacerme yo estas preguntas y entonces ahorita se las voy a compartir. En una grabación, una noche, yo me grabé mis preguntas, primero me relajé yo a mí misma y luego me daba tiempo. Ah, bueno, porque aparte toda mi familia estaba en duelo, entonces yo decía, ¿cómo les voy a cargar la mano con todo lo que estaba pasando? O sea, ya había fallecido mi mamá,
yo creo que de las cosas que más me dolieron del fallecimiento de mi mamá era ver a mis hijos con dolor, o sea, mis hijas muy apegadas a mi mamá y verlos y decir, no te puedo quitar tu tristeza, para mí era así como algo que decía, oh, híjole. Y entonces ya me regresaba y decía, bueno, ellos tienen que vivir su duelo, yo estoy viviendo el mío, pero ¿cómo los voy a cargar con esta molestia que tengo? ¿No? Entonces, eh, lo que sí empecé a hacer antes de hacerme mis preguntas es que dije, mis baños de tina no son negociables, porque curiosamente, cuando me acostaba en la tina, se iba el zumbido y Cuando no te escuchaba relajabas nada. absolutamente, Entonces yo sin decía, sentido. pero sacaba la pata de la tina y al instante ya lo volví a escuchar. Entonces yo decía, no importa. Y me acuerdo pasar, hasta la fecha me encanta, a la fecha, pero me acuerdo decir, es que como relajo mi cuerpo, como se expande en mi cuerpo con el agua, decía yo, ese es mi yo sano, ese es el yo sano que tengo que recuperar. Pero claro que sacaba la pierna de la tina y entonces, porque el libro del tinnitus también y me empecé a dar masajes más adelante, porque el libro del tinnitus te habla de ir con un masajista craneofacial. Es decir, era evidente que toda la tensión que yo había estado acumulando, la había estado acumulando en, durante años y necesitaba recordarme a mí misma cómo se sentía no tener tensión. El tinnitus está relacionado con la tensión aquí. Si tú ves, mis trapecios están bien fuertes. Yo siempre he dicho que mi problema de la cintura para abajo, nunca he tenido colitis ni nada de esas cosas, ¿no? Pero dije, pues mi punto de estrés es arriba. Entonces, en ese sentido, buscaba yo cambiar mi entorno, pues sí, mis baños de tina, me iba a dar mis masajes, iba corriendo a darme los masajes, pero me los daba, ¿no? Y empecé a sentir cambios, o sea, empecé a ver poquitos cambios, no los que yo quería, pero sí quería ir hacia allá. Entonces, en ese mismo inter, ya les dije cómo empecé a cambiar el tiempo, trataba de tener menos prisa, trataba de cambiar mi entorno con estos baños de tina, paso a pasito, y bajaba poquito, pero una noche dije, necesito encontrar las respuestas que me hablan del cambio profundo que tengo que hacer. Entonces, una pregunta que te dice el libro de tinnitus es que cuando tienes tinnitus, tienes algo excesivo en tu vida, algo tienes de más. Entonces, estando yo relajada, me grabé estas preguntas, me relajé yo solita y tenía un lápiz a la mano. Entonces me hago la primera pregunta y cuando me pregunto qué había en exceso en mi vida, te platico que había exceso de trabajo, había exceso de dolor que tenía que ser sanado, había exceso de preocupación por el mismo duelo de mis hijas y no de mi hijo sí, pero él lo veía mucho más tranquilo, ¿no? Y mis hijas estaban muy apegadas a mi Pegadas mamá, a tu sobre abuela. todo. Exacto, entonces pues obviamente esa parte, pues como mamá, la biología no te ayuda y estás con esa parte, ¿no? Eh, y había un exceso de prisas, un exceso de actividades y también un exceso de autopresión, ¿no? Luego me preguntaba qué necesitaba soltar y por supuesto dije, tengo que soltar actividades, tengo que soltar lo que me pasó en esa época, no sé, porque se atraviesa el tema de la pandemia más adelante, pero yo en el 2018 y 2019 me llovían pacientes y no tenía el sistema de apoyo que tengo ahorita con mi equipo, que hemos crecido muchísimo, realmente éramos muy poquitas en el equipo. Y entonces a mí lo que me pasaba es que me hablaban por teléfono y siempre me ha pesado mucho que alguien que te pide ayuda le Me dices dices que que no. no. O sea, esa parte, o sea, siempre a lo largo de mis años me partí el corazón decir, Paciente que te llegaba, encontrabas el tiempo y lo metías en un espacio. exactamente, era como, claro que tengo ganas de ayudarte y tengo ganas de quererte. Entonces, necesitaba soltar y necesitaba crear una Y la gente experiencia que me donde hablaba me decía, por favor, recomiéndame con tu hermana, dile que me acepte. Y yo, no, pues no tiene espacio. Sí, o sea, esa y de verdad que hasta la fecha, ¿ves? Hasta le hago así como de padre tiempo me ayudas, me das más energía y más tiempo para poder eso ayudar, es. pero pues yo creo que eso es parte de la experiencia humana y necesitaba soltar y saber que la gente que soltaba también iba a estar bien. Me daba mucha pena y mucha tristeza No no hacerte poderles atender. responsable, ¿no? O sea, es
Es decir, no es mi Sí, sí, responsabilidad. pero es que yo sé lo que se siente pedir ayuda. Yo he llamado a pedir ayuda terapéutica. Entonces, cuando te dicen que no, híjole, ¿no? Entonces decía, bueno, ok, ¿cómo puedo crear una experiencia donde puede estar con ellos sin estar con ellos? Y entonces, bueno, eso me quedó muy claro que tenía que soltar las prisas, la angustia por no poder recibir a más pacientes, la angustia de mis hijos, ¿no? Mi lista estaba buenísima, ¿no? Y la autoexigencia, ¿no? Que no deseaba recibir más, ¿no? Y mi respuesta instantánea es más presión. No necesito recibir más actividades, necesito reacomodar mi vida. Por si no conoces mi trabajo, tuve la decisión de escribir 10 libros en 10 años y fue padrísimo, pero lo pude haber hecho más despacio. Entonces decía, ya no quiero más ideas, o sea, porque mi cabeza gira a 300,000 kilómetros por hora de cómo quisiera ayudar más a la sociedad con lo que a mí me apasiona. Y decía yo, ya no me mandes más ideas, quien sea que me las manda, porque aparte me llegan en la noche. Entonces decía, ok, sí, ideas, pero ya no tantas, ya no voy a Oye, y si pensar te en más llegan en la ideas. noche, ¿te dejan dormir o no? ¿O te emocionas y te pones a pensar en ellas? Es que muchas veces me emocionaba y pensaba en ellas, y entonces tengo una libretita y anotaba y ya me podía dormir, pero al día siguiente amanecí ilusionada. Entonces decía, yo no quiero más ideas de cómo ayudar, o sea, quiero acomodar lo que tengo, y eso me acuerdo que lo pedí mucho, o sea, como no quiero, ¿no? Otra de las cosas que me pasaba es que me sentía mucha angustia por ver a mi papá solito. Y eso era como un gran dolor. Entonces decía, yo ya no quiero pensamientos de dolor de mi papá, quiero pensar que está bien. ¿Qué quería yo bloquear? Quería parar al mundo, o sea, quería yo, detengan al mundo, que me quiero parar, ¿no? Y para mí la pandemia, yo creo que en ese sentido fue una gran bendición, porque decía, necesito hacer un cambio de vida en el ritmo de mis actividades, y aunque iba soltando, no se me hacía tan fácil, pues porque yo llevaba llevando un ritmo de vida súper acelerado que para mí era normal, porque les platico que crecí en una familia de 4, donde nos hacían competir muchísimo. Entonces, cuando eres la segunda y la mayor está arriba de ti, siempre te gana, y perder en tu vida de niña significa no ser suficientemente aceptables para tus papás, hace que te presiones hasta el cielo, ¿no? Entonces, yo siempre trabajé, siempre estudié, toda la universidad trabajé. Me acuerdo que trabajaba de 8 a 2 de la tarde, de 3 a 10 de la noche, estudiaba en la universidad. Luego estudié un diplomado en educación para ser maestra de inglés los sábados. Bueno, tú ves mi vida y dices, sí, o sea, de verdad que ya no quería más ese ritmo de vida, pero yo lo había iniciado, yo lo había creado, y tenía que ver cómo detenerlo, ¿no? ¿De qué tenía miedo? Pues tenía miedo de que mis hijos sufrieran, definitivamente. Tenía miedo de que la gente que le dijera que no sufriera. También eso, siempre he sido muy sensible a la gente que pide ayuda. Tenía miedo de no poder parar ese ritmo de vida que yo había creado. eh, y tenía miedo de que si detenía ese ritmo de vida, quizás no iba a encontrar mi lugar, porque esa era la yo que yo conocía. Tenía que crear un yo diferente, un yo más tranquilo, un yo más que caminaba despacio en la vida y no sabía cómo hacerlo. Entonces tenía miedo a lo desconocido, ¿no? Literalmente. ¿Qué tenía que dejar de ver con miedo? La posibilidad del cambio que tenía que hacer. Tenía que crear en mi mente un nuevo yo más tranquilo. Hasta la fecha, si alguien me presiona, les digo, no me presiones porque me enfermo. No, y la parte Em, del cambio que mencionas, siempre te costó trabajo esa parte, es decir, a mí déjenme estable donde estoy, ¿no? Y entonces el que dejar de ver con miedo el cambio que tenías que hacer, porque siempre esa parte del cambio era complicada, ¿no? y también yo creo que estaba mucho el miedo al futuro, porque todo pues, se relacionó con la partida de mi mamá, Exacto. con la Y eso separación que se vivió de la trajo un familia. cambio Eso obligado, duele exacto. mucho. Exacto, y quizás fue también mi momento de transformación hacia ver la experiencia de la vejez con mucho amor, porque empecé a ver todos los mensajes que nos había dado mi mamá respecto a la vejez, y eran no muy amables, ¿no? Ah. Eran de mucho miedo. Entonces también me di cuenta que estaba viendo el futuro con miedo, y dije, no, ya no quiero
verlo así, necesito verlo diferente, ¿no? ¿En qué área de mi vida no me estaba tratando con amor? Pues en muchas. No es muy amoroso correr todo el día, no es muy amoroso presionarte de más, no es muy amoroso estarte asustando en tu mente con pensamientos que te asustan del futuro. Entonces, pues había una gran área de oportunidad. Yo siempre he creído que el camino espiritual más grande del ser humano es tratarnos con amor, pero la palabra amor es muy cortita para lo que representa. Entonces, muchas veces dejamos de ver que nos estamos tratando con amor porque normalizamos el maltrato. Y en este caso, el maltrato que yo estaba viviendo, eso se llama automaltrato. No es muy amable, pero yo no lo veía porque además crecí en una familia donde siempre se festejaban los logros y los éxitos y había mucha presión para, y ahora, mijita, ¿qué vas a hacer? ¿Y cuál es tu siguiente paso? ¿Y cómo vas a llegar más lejos? Entonces, pues luego digo que cuando eres la segunda, y además era la más chiquita de 5 primos, entonces a lo mejor hay gente que lo hubiera entendido mejor que yo sí lo interioricé con mucha presión y sobre todo en los tiempos cuando nosotras éramos niñas, para mí equivocarme era igual a la falta de amor de mis papás. Entonces yo tenía tatuada la autoexigencia, yo creo que como muchas mujeres, pero la mía Pero era más. Tú con era letras con gruesas, o ganas. sea, Ajá. con letras gruesas, ¿no? Entonces tenía que aprender a descansar, ¿no? Me permitía tener mis tiempos de descanso así chiquitos. Entonces necesitaba abrir más, abrir más. Eso no saben cómo me costó trabajo. Decir, es chistoso porque siempre he dormido siesta en la tarde, pero dormía siesta y órale, a lo que sí. Y luego, pues también siendo mamá de 3 hijos que se llevan un año y cachito entre ellos, también el tema de la maternidad, mientras llevas tu vida profesional, es complicado, pero obviamente no estaba yo dispuesta a negociar mi salud, ¿no? No, y nunca te Por querías ir eso, de vacaciones, salir, viajar, nunca, nunca querías ir a ningún lado. Te querías quedar encerrada en tu casa. no, no, o sea, quería vacaciones cortitas y era con mis hijos, o sea, para Pero mí en sí tu era muy casa. importante. Salir Es, era, ¿no? Pues mucho trabajo salir, obviamente, ¿no? sí, o sea, exacto, de vacaciones yo sola con mis amigas y así, no era algo que yo me diera permiso, algo que también, y eso fue autoexigencia, dije yo quiero, aunque trabaje, quiero ser una mamá presente y quiero ser una mamá amorosa que no les grite y que los eduque a través del amor, ¿no? Y ahí pues obviamente yo solita me presionaba, ¿verdad? Entonces como que mis tiempos de descanso, pues siempre he dormido siesta en la tarde, eso ha sido de toda mi vida, pero de ahí levántate y ya sabes, aparte lleva al niño al gimnasio. Ah, porque en el 2017 mis hijos todavía no manejaban. Entonces estaba en el extremo de ser la mamá Uber, donde llévame al gimnasio, llévame aquí, llévame acá, etcétera, etcétera. Y sí, pues obviamente no había para dónde descansar, ¿no? ¿Qué creencias acerca de mí de la vida necesitaba sanar? Tenía que sanar la creencia de que es normal vivir presionada, de que es sano vivir presionada, de que es sano hacer cosas todo el día sin descanso. Y te digo que dormía mi siesta, pero todo el resto del día tenía que hacer cosas. Eh, Tenía que sanar la creencia. Es que estaba chistoso porque yo no lo creía, pero sí lo sentía en casa de mis papás. Se sentía como un ambiente que se promovía de mucha comparación y mucha competitividad. Entonces tenía que salirme yo de eso, ¿no? Y encontrar mi lugar. Eso era algo que siempre busqué. Y bueno, todas estas preguntas, como ven, pues me trajeron muchas respuestas, ¿no? Y entonces empecé a diseñar este nuevo yo. A la par, llegó una persona a mi vida en el 2018 que empezó a ayudar de estas personitas mágicas que llegan a tu casa y me dijo, señora, usted no toma agua. Y yo, ay, ¿qué tiene? Mi papá tampoco. Además, nunca me da sed. Y cómo Además, terminó? Ajá, hay que tomar agua. no, además, pues no me da sed, además nunca estoy ronca, además nunca me enfermo de la garganta, además no me da gripa, claro, ¿no? Pero luego dije, pues si esto es un proceso inflamatorio, pues la inflamación no son más que unas células que no están soltando lo que tienen que soltar y pues no me hace daño tomar agua. Me sabía horrible el agua y les confieso que me tardé casi 3 años y medio en sentir sed. No me pregunten qué haya pasado, pero de verdad que los que me conocen de mucho tiempo y que me oyen hablar todas las mañanas, dense cuenta cuántos años o cuántos meses llevan oyéndome sin una sola gripa. Entonces, estaba chistoso porque no sentía sed. Hasta la fecha,
no siento sed, siento mi cuerpo fatigado. Es bien chistoso. No sé qué defecto haya tenido mi sistema de fábrica, ¿no? Entonces, insisto, el descanso, descansaba más, ya no nada más era la siesta, sino mis baños de tina, empecé a tomar más agua, y toda la parte del pensamiento y de cambiar mi estado del ser, tenía que crear un nuevo estado del ser y mi inercia iba gigante, y para mí era como que había arrancado un cohete que iba a 350 kilómetros por hora y ahora resulta ser que ese no era el estilo de vida que te ayudaba a estar saludable. Entonces, ir de 350 kilómetros por hora a decir, está bien vivir la vida a 50 kilómetros por hora porque además vas a vivir más tiempo y está bien ir a 50 kilómetros por hora y además detenerte a descansar o parar a la gasolinera más seguido, para mí era algo desconocido, así literalmente Yo creo que como tú, desconocido. miles de personas, ¿no? O sea, en este mundo ultracompetitivo, las mujeres no descansan, los hombres trabajan 12 horas al día, o sea, es la norma, y por eso tanta gente trae problemas de salud. Y exacto, yo sí creo que vivimos en una sociedad muy masculinizada. Cuando hablo de masculinizada es como la energía masculina del hacer, del tener que tener más, porque además yo me acuerdo que le decían, papá, hice esto, no sé qué, y me dice, ¿y cuál es la siguiente meta? Era como, Sí, sí, ¿cómo? ¿Y sí. ahora qué sigue? Y yo un día me puse a razonar esto y dice, ¿y por qué tenía que seguir otra cosa? Digo, sí creo en ponerte metas, Sí, no, pero no pero así, no era como insaciable. muy no, exactamente. Entonces, como que me acuerdo de sentir eso y chistoso porque decía, pero soy muy feliz alcanzando metas. Y sí, es muy divertido. Incluso Joe Dispenza mismo me tocó escucharlo en una entrevista y decía, es que el trabajo, el éxito en el trabajo puede ser intoxicante, pero eso hace que puedas perder tu equilibrio y estoy consciente de que ese lo había echado yo por la borda, ¿no? Entonces, por eso les digo que para mí fue un trabajo titánico, no me tardé un año, Y me tardé más que cerca de 2 años y medio. en la familia, la idea de que el trabajo del psicólogo no era remunerado. Entonces yo Ah, sí creo bueno. que hay en eso, ajá, o sea, porque van a ser pobres, ¿no? Se casa Ale con un psicólogo y oye un día mi mamá hablando con mi abuelita, ¿no? ¿Con quién fue que estaban hablando? Ah, sí, van a ser muy felices porque se quieren mucho, pero muy pobres y pues ni modo y como que Es, toda esa parte, ¿no? y cuando Ale Y entró a decía, estudiar psicología y tiene un novio psicólogo, mi papá estaba infartado, mi papá era ingeniero, ¿no? Entonces, yo creo que también esta parte de demostrar que habías tomado la decisión correcta, que también se podía generar ingresos a través de tu carrera, pues también algo que traías ahí, ¿no? Que además lo hacías no, muy bien. yo no le quería demostrar, ahí sí no, nunca me pegó por demostrar, pero sí me pegó el miedo de, ¿y si no lo tengo? Como Ok, que la y demostración tenían no era razón. parte, Ya. no, nunca quise tener razón, No, 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 no. solo, ¿Y qué tal que tenían razón que aquí no se podía generar sí, dinero, no? O sea, y qué qué tal tal que que sí iba a estaban estar en lo muy, correcto. muy Exacto. complicado, ¿no? Pero ahí sí, la parte de demostrarles no fue mi centro, más bien era, ¿y qué tal que sí es cierto, no? Y está muy difícil. Entonces, pues bueno, tantas cosas, ¿no? De lo que significaba ser mujer, ser mamá, ser suficiente, ser, ¿no? Y Y ser por ahí, psicóloga. O sea, súmale que esa carrera no es una carrera próspera, pues si no es, y eso es falso, ¿no? Pues son ideas que te claro, meten en entonces, la cabeza. con toda esta reflexión, pues dije yo, ahora sí puedo inventar mi nuevo yo, aunque no me lo crea en principio. Entonces paso por lo que les enseño a veces en las mañanas, donde tienes un viejo yo y lo ves, el viejo yo es lo que te ha llevado a donde estás. Y entonces hice en mi libreta el plan de mi nuevo yo. Se veía bien raro en mi libreta, yo no conocía ese nuevo yo, pero dije, estoy dispuesta a conocerlo. ¿Cómo Y eres nuevo entonces, yo? pues era un nuevo yo que viviera la vida más tranquila, que supiera administrar más los momentos de trabajo. Quiero decirles que todavía sigo trabajando en mi nuevo yo, pero es muy diferente Porque como vivo ama ahora su los trabajo. O tiempos. sea, Sí, es, no, no es por la presión de hacer más, es porque dice, es que qué emoción hacer esto más, tengo una no, idea. O sea, está muy padre, y pues. el placer de ayudar a la gente para mí es increíble. Entonces, decía yo como necesito sentir esta guía, esta paz, esta aceptación. Y hay otra escalera de emociones que otro día les voy a enseñar porque no voy a alcanzar, donde te habla mucho de ya no vivir en modo hacer, sino en modo aceptación, que es muy, muy bonita esa experiencia emocional.
Entonces decía, yo quiero hacer eso, quiero más paz en mi interior, quiero más calma, ya tengo mucha alegría, pero necesito agregar la calma, estos tiempos de descanso. Y entonces, pues obviamente lo empezaba a trabajar y nadie lo veía, pero eso no me importaba, porque aparte, como les decía que mi familia estaba pasando por su duelo, porque aparte luego mi papá se enfermó, todo se juntó en esos años, ¿no? Entonces decía yo, ¿qué les voy a estar molestando con esto? Literalmente era algo que yo veía personalmente con mi terapeuta y conmigo, o a veces les decía a mis hijos, pero dije, yo tengo que poder resolver esto, ¿no? Y de repente había momentos donde mi nuevo yo que representa esta pelotita un poquito más grande se veía un poquito y decía, wow, lo logré un día. De verdad, eso era un O buen, sea, de así. repente un día no escuchabas este ruido. No, de repente un día ya estaba tranquila, el ruido seguía. Por eso les digo que Ok. es de tomar tiempo. Hasta que este nuevo yo, porque yo decía, sí, porque todos los que han seguido el taller de la mañana han entendido que yo dispensa dice, cualquier enfermedad que tengas es reflejo de un estado del ser. Y entonces decía yo, pues tengo que crear pensamientos y sentimientos acordes a esa paz que yo quiero vivir. Hay un curso que a mí me encanta leer, que yo creo que he hecho como 2 veces y no completo, que se llama Un curso de milagros, donde trabajas un pensamiento al día y dice, todo mundo tiene derecho a un milagro. Entonces, pues iba enfocando, ¿no? Como creando estas experiencias de enfoque, de amor hacia mí, hasta que yo me acuerdo que cuando mi nuevo yo se aparecía como en el 30% del día, si le pudiera poner un número, de repente un día estaba en una conversación y alguien se quedó callado y dije yo, ¿dónde estás? No estás ahí, solo porque ya me había acostumbrado, ¿no? Entonces Al dije, sonido. Pero sí, llevabas 3 años, o sea, 2018, no, 2018, 2019. fue en el 2019, entrando el 2019, que yo ya había estado como en este momento y oigo Bueno, pero ese el sí, tinnitus te empezó en el 2018. sí, más fuerte sí. Exacto. Ahí ya iba como un año. Te acostumbras, dices, pues ya, así, ¿qué le va a estar peleando? Dices, ni modo, ¿no? Y dije, para estarme peleando va a sonar más fuerte. Entonces digo, bueno, pues te doy la bienvenida, está bien, quédate aquí conmigo, un día no vas a estar ahí, ¿no? Entonces, un día como que me pasa que en una conversación alguien se queda callado y yo instintivamente como que busqué así como a mi amigo, el que siempre estaba diciéndome, El porque ruido. aparte así le puse, tal cual, ¿no? Mi amigo el que me recuerda, o sea, ya no era mi enemigo, sino era mi amigo el que me recuerda que tengo que escoger otro estilo de vida. Y de repente yo, ¿dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¿No? Y no lo escuché. Y sentí mucha esperanza. Ya no sentí apertura, llegué como a mi siguiente escalón donde dije, wow, esto está pasando y sentí esperanza y dije, esperanza es muy bueno porque si yo tuve hoy, bueno, porque obviamente no sé qué pasó después en la tarde y en la noche regresó el sonido y dije, qué chafa, pues bueno, ahí está mi amigo, ¿no? Recordándome. Entonces, pero ese día sentí mucha esperanza porque dije, sí, logré un día donde hubo silencio y también tenía esperanza porque el mismo del tinnitus te dice que lo miras del 0 al 10. Entonces, eso sí me daba cuenta que hay días que estaba en 10, había que estaba en 5 y yo le ponía numerito. Entonces decía, bueno, si del 10 bajo al 3, seguro puedo bajarlo al 0, solo que todavía no encuentro cómo. Y, Entonces, esos días que estaba al 10 era porque tenías más intensidad, más actividad, más presión en tu día. mi viejo yo estaba al máximo, claro, o sea, me había saturado de actividades, se me había juntado una con otra, estaba con ideas de qué tengo que hacer, sentía que el trabajo me iba a hacer Muy como que hacer así, relacionado el estrés de tu vida con la intensidad del ruido. directamente proporcional. Directamente. Ok. Pero sobre todo lo que mucha gente, bueno, dejé el café, hablando del cuerpo, dejé el café porque sí decía que todo lo que fuera algo que fuera un Estimulantes. estimulante, sí, dije, pues bueno, dejé el café y empecé Y a Ale tomar nunca ha café tomado alcohol. Ale jamás en su vida ha tomado alcohol. no, Ese no lo el tenía. alcohol nunca fue mi amigo, entonces pues ese no tenía problema, ¿no? Dejé el café, yo siempre tomaba una taza y media, ni crean que mucho, pero con una y media tenía para que cientos de ideas de qué quería hacer me aparecieran en la cabeza, ¿no? Nunca hiciste Entonces, ejercicio. sí, empecé a salir a caminar como que más seguido. Mi ejercicio no ha sido al 100 como yo quisiera. Mi promedio son 2 o 3 veces por semana. Empecé a salir a caminar, eso sí me acuerdo. Pero es que hacer ejercicio muchas veces hacía que subiera el zumbido, porque me presionaba para salir a caminar.
Entonces dije, mi nuevo yo va a más salir a caminar, porque en mi experiencia el ejercicio era algo como que te presionaba. Entonces yo Claro. me acuerdo que salía a nadar y salía a caminar y en la noche sentía como si Judas me hubiera matado, porque me sentía así como con ese Porque ibas dolor así súper obligada, fuerte. no ibas por amor Yo no al sé arte. si era que no estaba soltando, pero iba con el amor de decir, este es el camino para sanar, sí, es lo que se tiene que hacer, pero no iba como relajada, ¿no? Y sí sentía la mejoría instantánea, pero en la noche, que era cuando más yo decía aquí, dormía así, ¿no? Pues no. Entonces empiezo a seguir avanzando en esa dirección y de repente eran ya más los días, pero también mi nuevo yo, más tranquilo, con más tiempo, con más espacios, empezaba a aparecer, ¿no? Hasta que cada vez pues, se hacía más nuevo y finalmente, pues en donde ahora me pasa es que rara vez aparece ese viejo yo que yo le llamo, ¿no? Este, y por eso sé que y que sí me llegara a pasar, porque yo siempre estoy abierta a que puedo regresar, el viejo yo es muy travieso, ya sé que nomás el amigo me dice, no se te olvide, tú ya habías creado un nuevo yo y regresa a él porque ese te va a ayudar a vivir mejor, más completo, más tranquilo, ¿no? Entonces, pues ¿Cuánto esa es tiempo una fue historia. de que decidiste sanar a que sanaste? Creo que fueron cerca de 2 años. Es que como fue así como gradualmente, como que no tengo la fecha que dije ya, Más o ¿no? menos, o sea, que la gente sepa que Cerca, pues sí, fueron es un como, proceso con mucha paciencia. pues sí, cosas sí fueron cerca de 2 años y es de paciencia, pero también, está bien raro lo que te voy a decir, pero muy agradecida, ¿sabes? O sea, muy agradecida del mensaje. Así como cuando tuve mi sinusitis, me llegó mi regalo, mi mensaje, muy agradecida de descubrir que mi estado del ser podía ser más armónico, que mi estado del ser podía estar más tranquilo y que ahora no nada más yo había descubierto eso, sino podía ser fuente de esperanza para alguien que estuviera con ese dolor, que yo creo que es lo más padre de descubrir tu propio poder para sanar, ¿no? Que vayas encontrando esos caminos y que más gente sepa, bueno, pues una historia más de sanación, ¿no? Y esta historia trajo mucho aprendizaje, ¿no? Es que Eh, yo creo que eso que estás diciendo, agradecida, si todos pusiéramos atención a las señales del cuerpo como un mensaje, porque el cuerpo no nos puede hablar, ¿no? Lo que nos puede mandar son señales, mensajes, de decir, hey, hey, pon atención por aquí, hay que cambiar esto, ¿no? Lo malo es que es difícil de interpretar, ¿no? O sea, nos cuesta trabajo interpretar lo que tenemos que cambiar, entonces hay que hacer lo que tú hiciste. Voy a buscar. y no es nada más el cuerpo, ¿no? Sino que muchas veces, ¿qué estás pensando y qué te estás diciendo, ¿no? Pero el cuerpo Esa es la parte es, manifestación de todo. O sea, cuando vemos el problema de salud como la manifestación de eso que estás pensando, pues lo que digo, es una señal, es una alarma. Es decir, ¿qué tengo que cambiar en mi vida para sanar esto? Empezando por la parte de pensamiento. Pero son las 8:50 aquí. Tú tienes una plática ahorita en 10 minutos, ¿no? El tema para los que se quieran conectar, porque esto ya terminó. Yo seguramente hay preguntas. Mañana podremos continuar con las preguntas con Ale, pero da la casualidad que los martes que nosotros tenemos plática, ella también tiene plática del tema. Y el tema de hoy es el de, es el de cómo hablar con mis niños acerca del manejo inteligente del enojo. Si les gusta, nos vemos en un ratito. El manejo inteligente del enojo, enseñárselos a los niños de chiquitos es garantía de que vas a tener una adolescencia de mucha conexión con tus hijos, sobre todo la adolescencia tardía, que ya pasaron todas las hormonas y se mantiene esta idea de manejar el enojo de forma inteligente, es muy padre. pues nos vemos en 9 minutos. Ahorita les ponemos la liga para que escuchen a Ale. Muchísimas gracias, Ale. Vamos a subir esto grabado para que la gente pueda compartirlo, porque sí, toda la gente que yo conozco que me hecho tengo tinnitus, tienen la idea de que no se cura. Entonces, gracias por compartirnos tu historia, gracias por darnos esperanza y por ver la enfermedad desde un punto de vista distinto. Agradecer la lección que nos viene a enseñar, porque si tú aprendes la lección, vas a sanar. Muchísimas gracias. Ya sé, hay gente con preguntas de esto. Yo creo que mañana en el taller se pueden conectar
pidan Exacto. que les manden la liga y ahí terminamos las preguntas para poder ir al otro Exacto, a espacio, la otra ¿vale? charla, al otro espacio con el otro tema. Buenas noches a todos y nos vemos ahorita con Ale por allá y mañana tempranito en el taller Sana tus emociones. Bye bye.